Bienvenidos al ciclo de psicoanalistas que hacen literatura de la Biblioteca de Abdeva. Abdeva es la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Voy a ir haciendo las traducciones de las respectivas iniciales o de de las instituciones. Hoy tenemos el agrado de compartir virtualmente con colegas invitados de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, léase nuestros vecinos barriales. Ellos son la licenciada María Alejandra Rey y el licenciado Sebastián Politi. Voy a leer el currículum de ambos y para dar inicio luego a la charla, presentación del libro de Sebastián, y las preguntas que puedan surgir. Con relación a eso, les voy a pedir que las preguntas las vayan escribiendo o en el chat o utilizando la manito al respecto para después convocarlos a que hagan las preguntas en forma oral o contar nosotros las preguntas escritas. Bueno, la licenciada Rey es psicoanalista, miembro titular de la SAP. La SAP es la Sociedad Psicoanalítica Argentina. Se desempeñó en la misma en el área de prensa, difusión y cultura. Es miembro del Comité de Comunicaciones de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, léase IPA, entre comillas, ex representante latinoamericana del Board de IPA, enlace del Comité de Mujeres y Psicoanálisis, ex directora de comunicación de FEPAL, que es una entidad latinoamericana de psicoanalistas, especialista en educación y nuevas tecnologías en Flaxo, coordinadora de seminarios Sándor Ferenczi en su institución, la SAP, autora de varios artículos en la revista de SAP y en otras publicaciones psicoanalíticas. Actualmente dicta un taller sobre mujeres, literatura y psicoanálisis en la Asociación de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional en Buenos Aires. Es coautora de Violencia y Subjetividad, Género, Infancia y Sociedad, del texto femenino-masculino, Diversidad, Género, Transformaciones. Actualmente también es representante latinoamericana del Board de la IPA 2019-2021. Bueno, paso a continuación a leer el currículum de Sebastián Politi. Es escritor, psicoanalista, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, ha hecho docencia en psicología, psicoanálisis, filosofía y teología en distintas instituciones universitarias y terciarias. Publicó libros y artículos en esas disciplinas. En narrativa, una novela infantil, El regreso de Alicia, y 1996. Si cometo algún error, por favor, corríjanme. El retrato de Meida Primovesi en polaco, en checoslovaco creo que es Meida, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, pero es alemán, el nombre debe ser alemán, pero Meda es así. Meda, bueno. Del 2019, que hoy nos ocuparemos de este texto de la editorial Rimba. Otro texto es una novela, Nena, que obtuvo la primera mención en el Fondo Nacional de las Artes. Y hay algo que sea verdad, que hace 2 meses que está en la búsqueda de un editor, y en un volumen de relatos próximo a dar a luz próximamente el año próximo. Bueno, los invito a ver y a escuchar a nuestros invitados y voy a tomarme un atrevimiento para empezar la partida.
Sebastián, en la contratapa de tu libro hay un renglón donde dice ¿cuántas vidas caben en una vida? No lo pregunto como psicoanalista, te lo pregunto cómo es como lector. Esto de cuántas vidas caben en una vida. Bueno, adelante. No sé por qué pusieron eso, así que supongo que muchísimas. Todo lo que uno lea, todo lo que uno lea. Pero vamos a ver si a lo largo del encuentro de hoy algo de esto se aclara, se pone en movimiento o qué. Yo pensaba arrancar, realmente no sé el porcentaje de, digo, estoy viendo algunas caritas acá chiquitas que sé que leyeron la novela, pero no sé qué porcentaje, entonces me parece que para arrancar yo había pensado decir 2 palabras de qué se trata y leer algunas páginas como para entrar en el clima sobre todo de la escritura, digamos. Y después creo que Alejandra va a hacer algún comentario y después vamos a ir charlando un poco. ¿Está bien? Si les parece, ahora cuando lea puedo compartir pantalla, así los que quieren pueden ir siguiendo también en la pantalla, si me sale. En la novela se trata, hay un protagonista que se llama Joaquín Andrade, que es un neurólogo que cuando llega a los 50 años, de casualidad se encuentra en un museo en Nueva York con el retrato de Meda Primavesi, que es un famoso cuadro pintado por Gustav Klimt. Al ver ese retrato, inmediatamente viene a su memoria la chica de la cual estuvo enamorado a los 16, 17 años, a quien había bautizado Maida, por relación con ese cuadro, que no quiero spoilear nada, pero es un personaje que tiene como un misterio y un destino trágico, al cual quedó pegado Joaquín, el protagonista, toda su vida. Toda su vida la armó en función de la ausencia de Maida, y ahora, encontrándose cara a cara con el cuadro, después de una vida que es una especie como de fuga o intento frenético de olvidar, de borrar aquello que lo marcó, frente al cuadro que lo pone ante sí mismo y ante su propia verdad y ante su propia historia, tiene que decidirse a hacer algo con eso. Y ahí inicia un viaje hacia lo más profundo, digamos, de su propia memoria y de su propio silencio también. En la novela hay un narrador que va contando muy, muy cerca de Joaquín lo que él va pensando, haciendo y demás, y hay otra voz, un poco misteriosa, un poco extraña, que es la voz de la pintura. El cuadro mismo habla. Así que lo que voy a leer ahora empieza con la voz de la chica del cuadro. Voy a ver si hago el compartir pantalla. Alberto, salí de ahí. Salí de ahí. ¿Qué estás haciendo? Salí de ahí. ¿Está? ¿Lo tienen? Salí de ahí. Perdón, convendría que silencien. Por favor, muteen los micrófonos, gracias. ¿Tienen el texto delante? Sí, está. Muy bien, Sí. Entonces empiezo a leer. Con una morosidad infinita, casi 75 años hacia el pasado y un tiempo incalculable por delante, en miles y miríadas de reproducciones que preservarán y multiplicarán sus rasgos y su voz silenciosa, quizá hasta en mutaciones, composiciones y recreaciones, óleo sobre tela, tinta sobre papel, luz proyectada, abstracciones numéricas que se metamorfosean eléctricamente en pantallas brillantes o viajan montadas en ondas que nada detiene ni demora, la chica del cuadro vuelve a coincidir con su imagen en el museo, desganada y curiosa a un tiempo. Algo ha alterado la regularidad de los ojos y los pasos. Mírenme, dice, porque frente a ella se ha instalado un vacío, una ausencia precaria que de algún modo anticipa otra cosa, tan distinta del juego que ella viene jugando desde su imperturbabilidad incierta. Mírenme. Y la miran,
pero como de soslayo, como pendientes de algo más. Luego de décadas de sustraerse a lo mudable y lo eventual, anclada en la captura de su belleza por el ojo sabio de Klimt, circulando apenas por las regiones adyacentes de la memoria de aquella niña que en 1913 se llamaba Meda Primavesi y tenía 9 años, la chica del cuadro intuye un acontecimiento. Soy Meda Primavesi, tengo 9 años. Klimt me pintó sobre esta tela como a las otras modelos fascinantes, pero distinta, porque soy una niña. Recita desde su marco dorado. Y nadie podría argumentar que miente. Pero tampoco dice la verdad, porque Meda Primavesi, en esa mañana de 1987, es la anciana de 84 años que acaba de entrar en la sala y observa el retrato disimulando la emoción, mientras los directivos y asistentes del museo guardan un silencio expectante y orgulloso. Y entonces calla también la chica del cuadro, ante esa mujer extraña que reclama la identidad de la niña de entonces y la correspondencia, a través de los años, con la belleza de la que habita la pared del museo. Porque aunque sus caminos no hayan podido ser más divergentes, sometida una a los ritmos de la vida y sus avatares, envejeciendo en el cuerpo y desmigajándose en el alma. La otra, desvinculándose pausadamente de todo efecto ligado al volumen y reordenando las miradas de décadas desde un centro fijo, una chispa gestada en el encuentro entre el exceso de vida de la niña y el instinto cazador de Klimt, mortal una y eterna la otra, dos formas de muerte. Aún mediando esa distancia inmensa, hay algo misterioso que empieza a circular entre ellas. Joaquín Andrade, de repente, cree entrever algo, un indicio, una revelación o un testimonio, no sabe bien qué, pero es algo que tiene que ver con la verdad, o al menos con alguna verdad, y quizá con un comienzo. Ahí está él, espiando en la misma sala del museo, donde el retrato de Meda Primavesi lo sorprendió con su estocada fatal, escudriñando el rostro de ambas Medas en busca de una explicación que deje las cosas en su lugar, de una vez y para siempre. La chica del cuadro, fascinante e inaccesible a nada que no sea la admiración y el dolor. La mujer que la mira y no desfallece ante ella, como si desfalleció su juventud ante el tiempo que todo lo deshace. Ambas vivas en esa escena, cada una a su manera. Y Joaquín, frente a la pantalla de la computadora de su estudio, atrapado por el giro metafísico, pero también por algo que va tomando forma en su interior, aunque él todavía no pueda captar ni siquiera sus principales relaciones. Se aferra a ese triple eje de miradas que desprecia la categoría tiempo. Meda a los 9 en el cuadro, Meda a los 84 con un vestido también a media pierna, que quizás haya estrenado en esa circunstancia un poco solemne, más de medio siglo perdidas una de la otra, hasta que un azar las hizo reencontrarse en la ciudad de Nueva York. Y Joaquín, presenciando el encuentro 23 años después, en la página de internet, cuyo link Lisa le mandó luego de haberlo recibido de su amiga Sabionda. 3 pares de ojos que se cruzan vaya a saber dónde, porque la anciana señora murió casi centenaria hace 10 años, y la chica del cuadro es solo una forma eternizada en los trazos de un artista. ¿Y el Joaquín qué es? ¿Cuál es su ubicación precisa, si la hay, en los laberintos del tiempo, el espacio y la memoria? Mira en la pantalla a ambas Medas y no sabe con cuál de ellas quedarse. Con la niña maravillosa, para siempre fijada en su encanto juvenil, o con la anciana que cargó sobre sí amores y sufrimientos, que perdió todo lo que tenía en Viena y emigró al Nuevo Mundo, huyendo de la violencia y quizás también de los recuerdos, que se levantó y se volvió a caer y se volvió a levantar durante sus 55 años canadienses, hasta que le tocó la hora. Y aún así sigue hoy, a 10 años de su muerte, dialogando con un hombre que vive en un país del cual ella quizás ni siquiera oyó hablar. Los dos, ella y él, hijos del tiempo y su manía de fuga, no en cambio la Meda del cuadro, ajena a esas vicisitudes, muerta desde siempre en su intemporalidad para poder seguir viviendo en su belleza incorruptible. Si solo pudiera hablar con Meda Primavesi, la real, la que fue a Nueva York a vender el retrato de su madre y se encontró con su propio retrato perdido en tiempos de carestía y amenaza. Si de algún modo, sigue especulando Joaquín,
le fuera concedido sentarse frente a ella, interrogarla, arrancarle el secreto del tiempo y del olvido y del recuerdo. Si esa mujer le revelara la ubicación de ese cruce secreto entre la memoria y el deseo. Joaquín se frota los ojos, cierra los programas y apaga la computadora. En un rato se despiertan sus hijos y Laura vuelve de su emergencia turística, todos listos para el día de río y sol que su hermano y su cuñada han preparado para reunir a la familia y agasajar a Lisa por su éxito en el concurso. Si Meda Primavesi no hubiese sobrevivido en su retrato, si se hubiese limitado a hacer su vida, a lograr su propia ecuación ante el momento final, y hubiese dejado en paz al resto de la humanidad con su recuerdo persistente. Si Maida, su Maida, hubiese sido solo una chica especial, siguiendo su propio camino, cualquiera fuere, o si él hubiese podido desatarse de su belleza y su misterio, de su oscuridad y su seducción. Joaquín Andrade respira hondo y se levanta de la silla. Se estira, siente un poco de tensión en la espalda, apenas un dolor débil y difuso en la zona lumbar que no califica como para reclamar la atención más de 10 segundos. Debería hacer ejercicio. Se dirige a su dormitorio. Todavía tiene que cambiarse y juntar las cosas que va a llevar al tigre. La puerta de la habitación de Mariel está abierta de par en par. Ella debe haber ido al baño y él no la escuchó, ensimismado en sus meditaciones y en sus suspiros. Muy bien. Eso es todo. Eso es todo y es un comienzo excelente, Sebastián, para ponernos en clima. Antes que nada, bueno, agradecer a Abdeva y a Biblioteca, ¿no? Y a todas las personas que trabajan allí por la creación de este ciclo, y a vos, Sebastián, en particular, por haberme dado la oportunidad de resarcirme de algún modo, porque vos me habías pedido en su momento, cuando la novela fue presentada en SAP, que dijera o que escribiera algunas palabras, y en aquel momento, bueno, no pude, por diferentes motivos, estar presente. Sí presente, pero no como tu comentadora. Así que, bueno, de la lectura de esta novela, que en un primer momento fue una inmersión total, la leí de un tirón, un fin de semana, y ahora una segunda vez, ya en otro ritmo, más lento, más con subrayados, más con otro detenimiento. Voy a intentar decir algunas palabras. Y voy a citar, les voy a pedir perdón por las citas, porque uno como lector también tiene su bagaje de otras lecturas, y la novela de Sebastián me ha traído un montón de asociaciones y de referencias. Primero, Catherine Mansfield, que en la voz de la mujer progresista, una escritora, está escribiendo una novela, y le preguntan, ¿se trata de una novela? Ella dice, sí, claro, será una novela. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque solamente una novela puede producir semejante efecto. Entonces voy a tratar de decir algo del efecto que esta novela puede producir en mí. También rendir un homenaje, ayer fue el Día del Lector, ¿no? Y todos tuvimos presente a Borges, y rescaté una frase que viene a cuento. El presente es indefinido, el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, y el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Voy a mis palabras. Cuando recibo el libro, veo sobre un fondo violeta media imagen de una niña, mujer, el brazo en jarra, la mano detrás de la espalda, las flores del vestido, un mechón de pelo largo sobre su hombro derecho. Eso creo ver. Un fragmento de un retrato que no podemos ver, pero que imagino abre una puerta del misterio. Primer impacto no menor, que se continúa desplegando a la manera de un sueño. Relato onírico impregnado de poesía. ¿Qué nos cuenta Sebastián Politi? Tal vez acerca de la fragilidad de lo humano. Una historia y varias entrelazadas en un ir y venir magistralmente logrado entre pasado y presente. Una imagen que irrumpe y convoca a los fantasmas del pasado. Meda, Celina, Maida, el retrato de Klimt y el amor de la adolescencia de Joaquín, cincuentón ahora,
enfrentando el estallido de sus recuerdos que aparecen, nos dice, acechando desde un pasado que no pasa nunca para llegar a la cita en el momento preciso, ni ayer, ni mañana, ahora. Nos habla de los intentos de ligar los sacudones que rompieron la continuidad con la que Joaquín, el protagonista, vivía su vida, ya que al romperse esa continuidad, o cuando el trabajo de cuenta psíquica, que va siendo continuas las experiencias que transitan un tiempo, en realidad es fragmentario, cuando ese trabajo se interrumpe, quedamos frente a un abismo abierto, inenarrable y traumático. Nos dice el narrador, ahora que algunas de las imágenes del pasado han retornado con un realismo y una fuerza insospechadas, Joaquín siente que se le hace difícil mantener ese estado de armonía anestésica que viene cultivando con relativo éxito. Algo se le descoyuntó adentro, o se le volvió a descoyuntar, y no se decide a atribuir a este malestar cada vez más agudo la anacrónica invasión de recuerdos desgarradores que vinieron de la mano del retrato de Meda Primavesi. O más hondamente, al mismo hecho de haberse inventado una vida de utilería para enterrar el dolor antiguo e insoportable, una vida, según él, ficticia, lejana y ajena. El efecto de esa experiencia irá hilvanando el libro. Un hilván, una costura de puntadas largas con que se une provisoriamente las piezas que luego se han de coser de otro modo. Un hilván que da cuenta de lo provisorio del intento de dar trama. ¿Qué se hilvana? Trozos, recortes, fragmentos, la existencia vuelta serie de actos imaginarios y de impresiones errantes en boca de Borges. El imprevisto encuentro con el retrato en el Met dispara en Joaquín, entre otros, creo, el interrogante acerca del tiempo. Nos dice otra vez el narrador. En la vidriera del mundo se fue a encontrar con lo más íntimo de su intimidad clausurada, y a partir de entonces el viaje fue otro viaje, cruzando memorias punzantes hasta algún último reducto sin nombre. A lo largo de la novela, el narrador nos muestra el esfuerzo, reiterado 1 y 100 veces, de inscribir en un relato los intentos de comprensión de aquello que se quiebra y no entra a la experiencia. Podemos pensar tal vez al trauma como eso discontinuo, una psiquis que une eventos discontinuos a través de un trabajo constante y silencioso. Tal vez nuestra vida sea un urdido de instantes inconexos, y cuando esa pretendida unidad se rompe, aparece algo del orden de lo traumático. Ese trabajo de urdimbre se vislumbra ya desde el inicio. Sebastián, en boca de Joaquín, va desplegando recuerdos como flashes, al modo de una película, en cámara lenta, que ilumina alternativamente escenas inconexas y desligadas. Y en cada capítulo intenta darle forma a la experiencia. ¿Cómo se apropia Joaquín de ese instante de extrañeza, vergonzante tal vez, que rompe con la ilusión de la unidad sin mella? ¿Cómo lo integra en un episodio más de su vida? ¿Cómo hace para incorporar el relato de los otros, la historia de lo acontecido en otros años difíciles, a su propia biografía? ¿Dónde hubo qué? Nada, agujero, espacio en blanco. Se pregunta también si la historia de Maida, la que le cuentan, ¿era también de él? ¿Es tal esa unidad yo? Se pregunta el narrador, ¿qué sabe él de sí mismo? Se engaña creyendo que se engaña. Y Saer le respondería, he de ser yo, porque soy yo, me parece, el que recuerda. Creo ver un intento de marcar una diferencia entre lo vivido, experienciado y estos recuerdos implantados que no le pertenecen e intenta apoderarse de ellos. ¿O será que ellos se apropiaron de él? Por eso Joaquín busca, en vano, en los papeles recuperados de Maida que había guardado en una bolsa de plástico, metido en una caja, metido, nos dice, en el baúl de los recuerdos o de los olvidos, o de los recuerdos pretendidamente olvidados, o de los olvidos mal olvidados, siempre presentes y operantes de un modo subliminal. ¿Por qué escribe Sebastián Politi? No lo sabemos. Por eso estamos hoy acá para preguntarle. ¿Será como dice Siri Utzfeld, que no sabía lo que ahora sé,
que al escribir también me escribía? ¿No armaremos todo el tiempo biografías silvanando lo instantáneo y desilvanado que nos acontece? ¿No estaremos haciendo un intento omnipotente de manejar el tiempo, queriendo desmentir nuestra fragilidad? Vuelvo al narrador. Hay algo que le queda pendiente, quiere rubricar su idea, dar una puntada más a esta costura o este remiendo, o a lo mejor quitar otra puntada a esto que quedó tan mal cosido y ahora se está dando cuenta y le tironea por todas partes. El relato es efecto de una experiencia inesperada, experiencia que cuestiona la idea de uno transitando por un carril continuo del tiempo y pone de manifiesto que hacemos un trabajo silencioso y enorme para unir fragmentos desilvanados. Hace falta un trabajo activo para poder convertir los recuerdos en una realidad homogénea que nos haga sentir uno sin fisuras. En el caso de Joaquín, recordar, aún con implantes, creo que fue un intento de redimirse, un intento por construir su vida, nuestra vida, como una nueva narración, una nueva oportunidad. Animarse a ver. Como nos dice Joaquín, quiero ver qué hay. Si no, me voy a pasar todo el tiempo imaginando los espantos que se esconden en este lugar. Otro juego que nos propone el autor es detenernos en la mirada, la superposición de miradas, lo que se va configurando en cada momento que ya no es más en el siguiente. Identidades mutantes que se configuran en el encuentro con un otro. Fluidez, movilidad, resignificar la vida quizás, recuperar o tal vez darle voz a tantas voces silenciadas, desaparecidas, cuerpos sin tumbas de una historia reciente. Sebastián le pone voz a esa mirada que nos interroga sobre nosotros mismos. Lo fortuito que desencadena ese encuentro y el cuestionamiento de todas las decisiones que ha ido tomando Joaquín Andrade a lo largo de su vida. Vuelvo al narrador. Por este camino, tantas y tantas veces transitado años atrás, Joaquín no llega a ningún lado, pero persiste y vuelve a emprenderlo, porque en lo más profundo de su conciencia, él sabe que Maida, la Maida que ha reclamado su atención de un modo inapelable en aquella ciudad excesiva, en la vidriera rutilante del mundo, no es ninguna de aquellas Maidas que van y vienen en sus recuerdos reciclados y equívocos. La Maida que importa, la que va a tener que enfrentar si quiere seguir adelante con cualquier clase de vida, esa Maida solo tiene voz, una voz en el teléfono que en su momento él no supo o no quiso escuchar, y que ahora, cuando ya no hay por ningún lado un cuerpo que la sustente, cuando solo quedan fragmentos perdidos y ecos inaprensibles que hay que capturar en los laberintos de la memoria y de lo silenciado, Joaquín sabe que tendrá que recoger y reconstruir, porque en ello se juega su única posibilidad de volver a ser alguien con un alma viviente, y no esta entidad meramente acostumbrada a perdurar en una existencia sin objeto y sin una verdadera esperanza. Virginia Woolf decía que si escribía era para ir a las cosas centrales, como la vida y la muerte, que no sabía si conseguía gran cosa con ello, pero que se volvía mejor persona. ¿Será por eso que escribe Sebastián Politi? Escuchemos, para ir terminando, una vez más su voz. Tal vez no haya sido el deseo de que Maida siga viva lo que lo trajo hasta acá, sino la necesidad de que deje de estarlo, porque la chica había quedado atrapada en una suerte de inmortalidad espectral, detenida entre el tiempo y la nada en la Salamanca interior de Joaquín. Y quizás por eso le salió al cruce en el Museo de Nueva York, para poder seguir su camino, liberándolo a su vez a él de las cadenas de la memoria. Que descanse en paz, musita entonces Joaquín con voz trémula. Y una vez que ha pronunciado su plegaria, ve cómo la imagen de Meda, Maida, se va evaporando en medio del campo, mientras el viento arrecia y empieza a levantar polvo. Respira hondo una vez más, entra en el auto y pone el motor en marcha. Parece que en serio se viene el agua. Bueno, hasta acá mis comentarios, y la idea es que podamos conversar un poco
más desacartonadamente, ¿no, Sebastián? Estás muteado. No sé si voy a poder conversar mucho porque quedé tan impactado con tu lectura que tengo que salir. Sí, claro, esa es la idea, que podamos conversar un poco una vez que salgamos del shock. A la pregunta que repetís en este comentario tan, para mí, como tan hondo y certero, digamos, que ¿para qué escribe uno? Jamás sabría contestar esa pregunta, ¿no? Nunca me lo podría contestar, pero seguramente tiene que ver con todo esto que vos fuiste como espigando de la novela, ¿no? Es decir, que al escucharlo yo, leído por otra persona y seleccionado de esta manera, de repente algo ahí dice algo, digamos, ¿no? Y sí, uno escribe, como uno hace un montón de otras cosas, como cada uno de nosotros hace un montón de cosas para poder escribirse una vez más a uno mismo y poder hacer circular esas preguntas que nunca tienen suficiente respuesta, pero que es necesario de algún modo encarar, como hizo Joaquín. Sí, es cierto. Un poco la pregunta a mí me resonaba porque, bueno, inevitablemente decía, ¿no? Me venían citas y me venían nombres y me venían frases de otros escritores de por qué ellos escribían, ¿no? Y son tan disímiles los motivos, ¿no? Desde porque es una pasión, porque es algo irrefrenable, porque es un sacerdocio, ¿no? Entonces me preguntaba un poco también, ¿cómo surgió en vos? ¿No? Porque para mí siempre es un interrogante. ¿Cómo surge una novela? ¿Cómo uno le va dando forma? ¿Hubo disparadores en vos? Yo te conozco, por supuesto, desde la formación, ¿no? Como psicoanalistas, compartimos momentos también de escritura, ¿no? de nuestro código o estatuto de candidatos, pero eso es un tema aparte, y además nos hemos cruzado en lugares de escritura, ¿no? En talleres, vos eso lo decís y lo agradeces en tu libro, lugares que te fueron muy útiles y muy fértiles, ¿no? Que te acompañaron en este proceso de escritura. Por lo menos a mí me intriga conocer un poco de esto, ¿no? De cómo ha sido el proceso, de cuáles fueron, si hay, si existen, ¿no? Algunas motivaciones. Sí, yo supongo que empecé a escribir por imitación. No sé, cuando tenía 10 años leía las novelas de Salgari, Ponelo, esas cosas, y inmediatamente escribí una novela que se llamaba Berkamán, que era en un cuaderno Rivadavia, se perdió, no sé qué se hizo, que era volver a escribir las aventuras de esos piratas, digamos, con la capacidad de escribir de un chico de 10 años, pero bueno, eso, ¿no? Creo que es la experiencia de lectura y de inmersión y de sentirme atrapado y transformado por la lectura, lo que siempre, desde ese momento hasta el día de hoy, me genera el deseo de escribir, digamos, ¿no? Con respecto a esta novela en particular, sí tengo bien identificadas 2 o 3 cosas que hicieron que le dieron... No, forma le dio el trabajo, ¿no? Fue un trabajo de 3 años casi, trabajo muy dedicado, muy transpirado de algún modo, pero el puntapié, el impulso, vino de un par de cosas. Algún recuerdo, el recuerdo de un viaje mío a Santiago del Estero, o muchos viajes míos a Santiago del Estero, y la imagen de alguien que vuelve a un lugar donde fue hace mucho. Y cuando vuelve, encuentra una analogía, encuentra familiar, pero extraño el paisaje. Y esa imagen, que es lo que es el eje del último capítulo de la novela, me pareció interesantísimo, como un viaje hacia un lugar donde hay un silencio muy denso que esconde algo terrible. Esa fue la inspiración primera. Junto con eso, o abarcando y abarcado por eso, estaba mi propia experiencia personal
estamos en una reunión de una institución psicoanalítica con mayoría amplia de profesionales de eso. Así que digo, creo que la experiencia mía que estaba ahí tenía que ver con el final de un largo análisis, digamos, ¿no? Y la experiencia de, bueno, de cosas que decantan, cosas que se disparan, y cosas que alcanzan algún tipo de necesidad de hacerles una especie de duelo, digamos, ¿no? Y de aceptar algo que es como es, y uno tiene que vivir con lo que hay y con lo que no hay, como experiencia, así como de fin de análisis. Y lo tercero fue en un viaje real mío a Nueva York, un viaje de paseo, me encontré con el cuadro de Klimt. Un cuadro que tenía una historia, que esto es afanado de mi propia vida, digamos, en el primer capítulo. Cuando yo iba a mi analista, en el palier, mientras esperaba que se abriera la puerta para que salga el paciente anterior y entrara yo, había una reproducción del cuadro de Klimt, del retrato de Medea Primavesi. Durante años lo vi 1, 2, 3 veces por semana, según qué etapa de análisis fuera. Y nada, era un postercito, digamos. Cuando vi el cuadro inmenso en el museo, en el contexto del museo, fue como un impacto, fue como encontrarme con alguien conocidísimo, con alguien muy vinculado a experiencias y a un camino personal, y de una belleza indescriptible como es una obra de arte real en relación con la lámina chata, digamos, ¿no? Y dije, bueno, esto algo tiene que hacer. Entonces estas tres cosas, ¿no? La experiencia, si quieren, más difusa y genérica del fin del análisis, esta imagen del viaje a un lugar secreto donde pasó algo, y el encuentro con la Medea Primavesi real, pintada por Klimt, esas tres cosas dieron origen a esta novela. Veo que Enrique Alba levantó la mano, pero antes de irnos de tema, cuando comentás tu experiencia frente a la obra de arte, al leerlo también me resonaba lo que Walter Benjamin dice, ¿no? sobre el aura de la obra de arte y de la vivencia de estar en ese momento, en el aquí y ahora, frente a la obra original, y no frente a la laminita, a la reproducción, ¿no? Que va perdiendo ese encanto. Claro, Enrique, perdón. Digo, eso Deja, María, deja que yo me voy a encargar bueno, perfecto, Marcos. Así te dejo disfrutando también de la situación. Exacto. De la escucha. Enrique, adelante. Bueno, la verdad que se están diciendo cosas muy lindas y además muy importantes, ¿no? Muy difícil sintetizar sintetizar todo lo que se está diciendo, como difícil también sintetizar el libro de Sebastián. Yo no tuve la oportunidad de leerlo, pero la verdad que la lectura que vos hiciste refleja perfectamente lo que uno puede suponer que es ese libro. Que es ese libro en el sentido de las mezclas, ¿no? De la realidad, la ficción, los tiempos que se superponen, los espacios que se fragmentan. Cada uno de estos elementos uno podría analizarlo en particular. Pero sobre todo me parece que una cosa que a mí me resultó muy interesante y que también se estuvo diciendo, es que este encuentro con la lectura, yo no pude leer los libros, he leído muchos comentarios de tus libros, Sebastián, todos muy elogiosos de diferentes autores, de diferentes críticos, y me parece que lo interesante es que este encuentro con tu lectura a mí, como toda lectura, me evocó un reencuentro con la gradiva, en donde de alguna manera se juegan las mismas situaciones, en el sentido de este fresco con el que se encuentra Norbert Hanold, y que lo remite a otros tipos de situaciones, a otros tiempos, a otros espacios, a otros idiomas, ¿no? Me parece que esto es muy interesante, habría que analizarlo en cada
relación que hay, que pone también en juego como que hay diferentes épocas, pero hay una estructura que se mantiene, que es la estructura de la escritura. La escritura en lo que insiste irremediablemente, en lo que no cesa de no escribirse, dice Lacan, ¿no? Y que va a reincidir. Y que en ese sentido, más allá de las épocas, porque esto es también muy interesante, el texto de Freud remite al problema de la voz, fundamentalmente, y la letra. Y en tu texto se juega mucho el campo de la mirada. Es muy interesante que dentro de la misma estructura se ponga en juego un distinto objeto, ¿no? El objeto de la mirada como impregnando el campo, más allá de la voz y de la letra. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, Sebastián, porque a mí, digamos, de todo lo que se vino diciendo, yo el comentario que leí de Hugo Correa Luna habla de una tal, ¿cómo se llama? De una tal Celina Miravalles, que es llamativo, porque es la ausente de todos los comentarios que se han hecho. Y sin embargo, yo creo, por lo que dice Hugo Correa Luna, que todas las mujeres del relato refieren a esta Celina, porque Celina aparece como lo perdido, como la mujer perdida. Bueno, también perdida acá porque nadie habló de Celina, también quedó como perdida, pero de alguna manera, por lo menos para Hugo Correa Luna, todas las mujeres remiten a esta mujer perdida. Y esta mujer perdida como ser el objeto perdido que reaparece en cada reencuentro, daría la impresión, como Zoe en La Gradiva, ¿no? También esa mujer perdida que reaparece en todos los encuentros. Y entonces me gustaría, si vos, Sebastián, podés agregar algo, porque es un misterio para mí esta Celina, que yo no leí el libro y no sé dónde anda. Ah, bueno, tenés que leerlo, tenés que leerlo. Claro, no, que lo voy a leer, por supuesto, por supuesto. No, de paso, la mención de Hugo, que es una especie como de homenaje. Hugo sigue siendo en su obra, digamos, un escritor impresionante, que falleció el año pasado. Así que, digamos, está bueno, me encanta el recuerdo, porque es alguien a quien conocí muy recientemente y que tuvo la gentileza de presentar mi novela cuando la presenté hace 2 años y de hacer la reseña esa que se publicó. Y nada, fue un dolor y una pérdida para los que no estábamos tan cerca, súbita, si bien él venía con una enfermedad hacía tiempo. Bueno, sí, es cierto, Celina Miravalles es el lugar de la ausencia, porque Celina Miravalles no existe más. Y además, desde el punto de vista de Joaquín, Celina Miravalles prácticamente nunca existió, porque Celina Miravalles para Joaquín se llama Maida. Y la cuestión del nombre, si se llama Celina, o se llama Maida, o se llama Meda, eso articula muchas cosas de la novela y de algún modo, sin spoilerla de vuelta, le va llevando al momento, si quieren, como de cierto clímax hacia el final, digamos, ¿no? Cuando algo finalmente encuentra su lugar, encuentra su forma de tramitarse, y que tiene un poco que ver con las últimas palabras de la novela, que muy sagazmente terminó el comentario de Alejandra, que es parece que se viene el agua, ¿no? A Joaquín se le viene el agua, y eso tiene que ver con si Celina es Celina, si Celina es Maida, si Celina es Meda. Pero bueno, sí, Celina Miravalles es la piba real, común, la que vivió, la novia de la adolescencia de Joaquín. Pero no es solamente ella, es otras muchas cosas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta por ahora? Si no es así, voy a aprovechar yo la oportunidad.
Sebastián, cuando yo al comienzo te hice la pregunta que está en la contratapa de tu libro, de cuántas vidas caben en una vida, después, a medida que fui escuchando el relato tuyo y el relato de Alejandra, eh, fui hilvanando, como dice bien Alejandra en su relato, que de alguna manera Klim tuvo que hacer distinta cantidad de pruebas hasta que pudo lograr lo que él quería lograr y no podía con Maida. Lo leí en la reseña histórica del texto, de la pintura, ¿no? Y de alguna manera pensaba cuántas telas tuvo que dejar en el camino para poder hacer la tela de Maida, para que Maida pase a ser la que eternamente, digámoslo así, existe en la vida del pintor y en lo que sigue después de la vida del pintor. Y escuchaba, y además leí parte, no terminé de leerlo, por lo menos me dio la tranquilidad que no contaron el final, más que algunas palabras, porque me tiene bastante atrapado, bien como dijiste vos también, Alejandra. Bueno, vos lo pudiste terminar en un fin de semana, yo no. Me lleva más tiempo, porque es un ida y vuelta del juego del tiempo. Y que me resulta sumamente interesante, porque también Maida Celina es, ¿no? Pertenece a una etapa de vida de nuestro país muy triste y muy sangrienta, ¿no? Que está reflejada en ese pedazo sin entrar en demasía, pero está. O sea, y de alguna manera está en la vida de nosotros también. Entonces me resultaba sumamente interesante toda este hilván que fui trazando con tu obra, con parte de lo que decía Alejandra. ¿Y cuánto tiene que ver esto con nuestro trabajo? Sin ponernos en la categoría, ni me quiero poner en la categoría de escritor porque no lo soy, y si soy un escritor es dentro de lo que es el psicoanálisis, pero el poder hilvanar tantas historias que no es que se tocan solamente, sino que se entremezclan, se entrecruzan, se abrazan. ¿Cómo es eso como incógnita en la mente o en la creatividad del escritor? Y lo hago extensible también a Alejandra, porque también escribe Alejandra. Ale, ¿querés decir? Yo escribo, pero no soy escritora, o sea, o no me denomino escritora, no tengo la producción que tiene Sebastián. Escribía tímidamente desde la adolescencia, siempre hay referentes también, ¿no? Personas que han marcado el camino de la lectura y la escritura. Fundamentalmente, bueno, creo que, no sé, en mi historia mi madre me ha incentivado muchísimo comprando esas colecciones también, ¿no? De Robin Hood. Y después hubo dos profesoras de literatura muy significativas que me alentaban a escribir, y en la época de la adolescencia y el colegio secundario, también en una época similar a la que transcurre el relato, pero muy alejado, porque mi infancia y adolescencia transcurrió en Entre Ríos. O sea que los ecos de lo que sucedía en Capital era un poco difuso, ¿no? Yo tenía 12 años. Entonces, bueno, me dispersé un poco con la historia, pero digo, me parece que lo que hace Sebastián en este entrelazamiento de historias, por eso yo decía que está magistralmente logrado, porque uno va y viene, ¿no? Entre el pasado, el presente y el futuro, siempre hay como un destello, ¿no? En un momento el narrador inmerso en sus pensamientos y algo de la realidad lo trae, lo lleva, ¿no? Hacia aquel lugar recóndito
en este caso Santiago del Estero, donde esta Celina, que ya no es Celina, porque en ese momento también vamos a encontrar la revelación de este nombre, ¿no? de Maida, ella se asume como Maida, y este tránsito, ¿no? que va haciendo Joaquín en esta ida y vuelta, que creo poder, como dice al final, ¿no? dejar que esta imagen tan presente se vaya desvaneciendo para que él pueda tener una vida más en paz. Es cierto que la historia está presente, y está presente, no opaca la historia, ¿no? Está como subliminalmente. Y eso también es un mérito, ¿no? de haber armado esta historia con tanto trabajo, como él dice, y como decimos los que leemos, ¿no? que se dice por ahí que no se le note las costuras al trabajo. Y de paso, ya los que están interesados, por ahí vas a decir vos, Sebastián, tuviste la suerte de encontrar un editorial, Modesto Rimba, que te ha publicado, que eso también, ¿no? es un mérito, que no tuviste que pagar por tu publicación, y que tu Claro. libro se puede conseguir ahí en la editorial, en la página, tiene una tienda online, y ahí figuran las librerías donde se puede encontrar el libro, ¿no? Sí, siguiendo con lo que dice Alejandra, a ver, recién me acordé de una cosa, ¿no? Hay Pamuk, el escritor premio Nobel turco, tiene un ensayo que fue unas conferencias que dio sobre la novela, no me acuerdo bien cómo se llama. Y tiene una idea que dice que toda novela tiene un tema, que no es el argumento, que es un tema. Es decir, hay algo que la atraviesa, que es lo que justifica toda la construcción de la novela, los personajes, las acciones, etc. Bueno, el tema de esta novela tiene que ver con eso que Alejandra señaló muy bien en su comentario, que es cómo se hace, digamos, para vivir con armando la vida alrededor de algo que no está, pero ocupa todo el espacio, digamos, ¿no? Con un vacío que ocupa un espacio central. Ese es el tema, digamos, para mí. Después cada uno encuentra lo que encuentra, pero ese es el tema para mí de la novela. Ahora, a la hora de convertir eso en texto, en una historia, en una novela que dé ganas de leerla y que uno pueda leerla sin decir esto es chino, nada, apareció la idea del viaje, apareció la idea de algo que está escondido, algo que pasó, que es terrible, que hay que desenterrar, si se puede, a lo mejor para encontrarse que ya no hay nada, pero... Y eso creo que ahí es donde uno está atravesado por la historia que vive, inmediatamente lo que siempre está ahí, y es una historia terrible que nunca que nunca podemos terminar de contar, y nunca podemos terminar de pensar, es la experiencia por la cual pasamos de la dictadura, digamos. Entonces, eso me pareció que, además de un personaje contemporáneo, adulto, que piensa en su adolescencia, y que yo no podía no aparecer, pero tampoco podía aparecer de modo que arrastrar a la novela, porque un tema tan fuerte y tan terrible y tan trágico, y tan todavía, tantos años después, abierto y doloroso, puede convertirse en una aspiradora que chupe todo. Entonces, ¿cómo hacer una novela donde aparezca el horror, donde aparezca la historia, donde aparezcan las experiencias reales de una generación, sin que sea una novela que se trate sobre eso? Bueno, ese fue el trabajo, digamos. Y me parece que el trabajo, digo, es apropiado para una reunión como esta. Un poco me parece que para mí, se fue trabajando con algo de la dinámica de la asociación libre, del trabajo interno, donde aparecen cosas y una cosa tira de la otra y esa tira de una tercera, y todo eso en algún momento, conscientemente, hay que ponerlo a trabajar y, a la manera de un orfebre, hacer con eso un texto, digamos. Ahí viene el trabajo sobre la palabra, pero el trabajo previo, que es el trabajo de todas las asociaciones que se cruzan, y en esta novela se cruzan experiencias históricas, experiencias subjetivas, referencias musicales, artísticas, literarias, historias escuchadas, historias inventadas, un poco todo eso. Después me parece que el trabajo del escritor es, con todo eso, que es una masa impresionante de cosas, inabarcable, inconmensurable, bueno, hacer un texto, empezar el trabajito.
Bueno, gracias. La verdad, creo que claramente viene siendo una invitación para aquellos que no se iniciaron en la lectura del libro, que lo puedan pensar y realmente, lo digo como lector, es sumamente estimulante, no solamente por conocer al autor, sino por las formas del autor. Esto me parece para mí que es atrapante porque lo que es un camino intenso como es la vida, más allá del personaje de la novela, ese también es la historia que cada uno de nosotros tiene sobre uno mismo e intrincado con distintos momentos de toda nuestra existencia, pero de una manera sumamente prolija y respetuosa. Yo quería agregar eso. Bueno, ¿quién más quiere hacer algún tipo de preguntas o agregar algo? Oscar, adelante. Bueno, buenas noches. Estoy profundamente conmovido y voy a hablar desde este lugar. No conocía tu obra, Sebastián Politi, pero vine a la biblioteca y qué interesante lo que me encontré en la biblioteca. Una vez lo escuché decir a Darío Sor, gran psicoanalista bioniano, ¿no?, que el autor escribe para uno. Y yo le pregunté, ¿cómo que escribe para uno? Sí, si vos tomás el libro y lo lees, escribió para vos, qué sé yo. Entonces, Sebastián Politi hoy nos está, yo no he leído el libro, y entonces lo estás leyendo. Y esto, como vos hablaste, y como María Alejandra también en la presentación, o Marcos, pensé en que es un libro de viajes y pensé en Jack Kerouac y On the Road, en el camino, porque me impresionó mucho este tema de Viena, Klimt, el psicoanálisis, ¿no?, marcado, Nueva York, este viaje tuyo a Nueva York que nos contás, el viaje a Santiago del Estero y cómo termina el relato de lo que vos nos leíste, que va hacia el Tigre. Es interesante porque ahí, en el Tigre, está también la casa de Sarmiento, el gran escritor argentino. Es decir que, bueno, no puedo dejar de pensar también en Manuel Puig, ¿no?, y en su pueblo ahí en provincia de Buenos Aires, en el norte, o lo que decía María Alejandra sobre Entre Ríos y tantos escritores entrerrianos, el gran poeta entrerriano Juan L. Ortiz. Es decir, que la verdad que haber venido a biblioteca y que nos hayas invitado, Marcos, como director de la biblioteca de Abdeva, estoy profundamente conmovido y bueno, agradezco mucho lo que han dicho y ya iré a buscar el libro para también que esté en mi biblioteca y leerlo. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Quieren decir algo, Alejandra? Discúlpame, yo te digo Alejandra, no María Alejandra. O sea, y Sebastián, por favor. Viste No que sé. uno es múltiple, así que me llaman de distintas maneras. Así que, no, solo rescatar de lo que fueron diciendo algunas ideas, ¿no?, en relación a la mirada. Yo también había subrayado y no quise seguir leyendo, pero porque Sebastián adelantó que el cuadro habla, ¿no? Esta pintura tiene voz y ella, cuando está ahí, ve pasar a todos los observadores que van transcurriendo por el museo. Y en un momento dice que la mirada de Meda se cruza con la mirada del observador. Entonces dice, la Meda prima bestia
Priscila, de 9 años, detiene un instante su inevitable alejamiento del tiempo presente y gira su cabeza para volver a coincidir con sus ojos al óleo y fijarse con una helada curiosidad en el observador que los taladra en busca de un interior que responda. Me parece que acá también da cuenta, ¿no?, de estas múltiples miradas, de estos espejos en donde nos vamos reflejando, en un intento de ir encontrando algo de nosotros mismos. Vuelvo a recomendarlo al libro, lo voy a dejar a Sebastián que vaya cerrando, pero viste que una lectura lleva a la otra. Ayer tenía oportunidad de releer algo de Nabokov en una de las clases sobre autores europeos, y él decía que un escritor tiene que ser un narrador, un maestro y un encantador, que una novela debe tener precisión poética e intuición científica. A mí me parece que Sebastián logra muchísimo de esto. Así que bueno, gracias Sebastián y gracias a ustedes por este espacio. Sebastián, te damos las palabras de cierre de la reunión. Muy bien. Primero quiero, como cierre, agradecer a vos, Marcos, a Deva por esta invitación. Estuvo muy honrado y muy contento de haber podido compartir esto que para mí es una actividad muy central y a la cual le dedico mucho tiempo y que me genera muchísimo placer. Así que muchas gracias por haberme invitado a compartir esto. Alejandra por su comentario, generoso y certero, como dije antes. Bueno, y a los presentes, donde hay unos cuantos amigos, así que con algunos nos conocemos hace muchísimos años, pero muchísimos, y con otros es menos, y eso. Así que muchas gracias por estar, por participar, por acompañar. Se me ocurre por ahí como forma por lo menos lo que el cierre mío, yo anoté, me pasé muchísimo tiempo, 2, 3 años, hasta que cerraba la edición, digamos, buscando algún texto que fuese epígrafe. Elegí 400 y los 400 los descarté. Y finalmente, después ya estaba publicado el libro, me encontré que no le había prestado atención, había leído el libro hacía tiempo, pero no le había prestado atención a estas palabras que están en la introducción, con unas palabras que son de Oscar Wilde. No sé si abarcan lo que la novela quiere ser, pero están buenas, me parece, como inicio, y me parece que está buena también respecto de todo lo que significa la experiencia de la lectura, la experiencia de cualquier contacto que uno tenga con algo del orden de la literatura, del arte, de lo que sea. Les voy a leer, son 4 líneas. Dice así: todo arte es al mismo tiempo superficie y símbolo. Aquellos que van más allá de la superficie lo hacen a su propio riesgo. Aquellos que leen el símbolo lo hacen a su propio riesgo. Es el espectador y no la vida lo que el arte en verdad imita. Bueno, la verdad, muy buen cierre, Sebastián. Bueno, como director de la biblioteca les agradezco a los presentes haber participado de este ciclo. Hemos tenido en esta noche invitados que son realmente un lujo, y el texto y los textos que se han leído nos han ayudado a adentrar en el mundo de la novela y de la trama de que Sebastián Politi, lo digo en la lectura mía del texto de él, nos invita con mucha armonía, casi como si uno, lo digo porque Klim es uno de mis pintores favoritos, y realmente como a la observación de los cuadros de Klim, que invitan a mirarlos con una cierta... A mí me ocurrió, y esto lo digo, lo que a mí me despierta una cierta ternura y pasión. Bueno, buenas noches, gracias, y nos seguiremos viendo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Oportunidad.